Recording in progress. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero comentarles que partimos media hora más tarde porque estábamos en la Comisión de Mujer y de Género despachando, estábamos citados para total despacho el proyecto que busca el pago efectivo de las pensiones de alimentos, muy importante. Entonces, llegamos al límite de nuestra comisión, pero ya estamos acá para dar inicio a esta, así que les agradezco además al senador Latorre, al senador Durana, que nos hayan esperado para poder sesionar y seguir avanzando en este proyecto de ley. ¿Tenemos cuenta, señora secretaria? Le doy la palabra a la señora secretaria para la cuenta y luego yo con la tabla. Presidenta, solamente ha llegado una columna de opinión de la honorable senadora señora Isabel Allende del día 27 de julio del 2022, titulada Responsabilidad, Coherencia y Voluntad, fin a la zona de sacrificio, la que ha sido enviada a los respectivos correos de los señores y señoras senadores. Muchas gracias, señora secretaria. Doy la palabra a los senadores sobre la cuenta u otros temas. Bueno, yo al menos recibí también la columna, la leí. Obviamente hay uno de los temas que dice relación con la discusión de este proyecto, así que lo vamos a empezar a revisar ahora cuando continuemos con nuestra votación y por lo tanto el objeto de esta sesión es continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas, boletín número 11.140-12, y tenemos de invitados desde el Ministerio del Medio Ambiente al jefe del Departamento de Regulación y Legislación, el señor Ariel Espinosa, está conectado, está por Zoom, y al señor Bruno Raglianti, abogado. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias también por esperarnos. Así que vamos a continuar con la discusión y votación de este proyecto. Y sé que ya hay algunos temas que han ido planteando a propósito del trabajo que están realizando nuestros asesores, pero lo que yo sugiero es que los vayamos revisando artículo por artículo y vayamos decidiendo entre todos si los votamos o derechamente, ¿cierto?, podemos dar más plazo para que se vaya produciendo algún acuerdo. Así que, señora secretaria, para que continuemos con el conocimiento y la votación de nuestro proyecto de ley. Gracias. Señora Presidente, habíamos quedado, a ver, no sé, ¿vamos a seguir con lo pendiente o vamos a dejar lo que está pendiente para el final? ¿Les parece que hagamos un orden del proyecto, en el sentido de lo que ya tenemos, recordar, digamos, de lo que ya tenemos votado? Me parece bueno, porque además tampoco son tantos artículos, porque lo que tenemos pendiente está, por decirlo de alguna forma, entre medios, Sí, ¿cierto? obvio. Gracias. No, a ver, yo les recuerdo que la indicación número 2, que es del presidente de la República, tiene los numerales 1, 2, 5, 6 y 7 aprobados ya. Se encuentran pendientes los numerales 3, que era lo que era, con 4, 8 y 9. Y después vienen las indicaciones de los senadores que algunas inadmisibles, pero que quedan, yo entiendo que están incorporadas en la propuesta. Pero entonces no sé si seguir con las que han debatido en sesiones anteriores, que han quedado pendientes, o saltarlas y dejarlas para el final. No, yo avanzaría en orden, si les Ya, parece, por lo tanto, en el numeral 3, 4, 8 y 9, en ese orden, ya, perfecto. y nos encontramos, si bien en distintos estados, pero para que vayamos avanzando ordenadamente en el proyecto. Me parece. Gracias. Entonces, la indicación número 3, que se encontraba pendiente, señala, es para agregar, le voy a hacer un recordatorio, para agregar en el artículo 11 un nuevo inciso tercero del siguiente tenor. Requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental por los efectos, características o circunstancias de las letras A y B del artículo 11, aquellos proyectos o actividades que produzcan un impacto significativo como consecuencia de las emisiones estimadas del proyecto, en conformidad con la o las circunstancias que serán determinadas mediante el decreto que declare la zona saturada o latente, en consideración a las respectivas normas de calidad ambiental, mientras no se dicten los respectivos planes de prevención o de descontaminación. Al respecto, también hay una propuesta de la senadora Allende, pero hola, ¿cómo estás?
Pero en el fondo, la propuesta de la senadora Allende es para delimitar la arbitrariedad que tendría el Ejecutivo y establece unos estándares mínimos a considerar. No sé si leerla, pero el problema aquí que se suscitó fue con la expresión impacto significativo, que eso fue la piedra de tope que ha impedido que la norma avance. Eso es. Gracias, señora secretaria. Bueno, contarles a la senadora y a los senadores que, y corrígeme por favor, Ariel, si me equivoco, tú como representante, ¿cierto?, del Ejecutivo, que en el caso del concepto o definición de impacto significativo, el Ejecutivo ha decidido no presentar una definición, un concepto. Luego le voy a dar la palabra al Ejecutivo para que explique las razones. Y también comentarles que entre los asesores hay algunos que se inclinan por definirlo, pero en virtud de la misma, o siguiendo, mejor dicho, la definición que ya se contempla en nuestro ordenamiento jurídico para que a lo mejor quede reforzado en esta normativa y otros que no. Entonces, si les parece, le doy la palabra al Ejecutivo para que indique, ¿cierto?, por qué no presentaría esta definición y luego le voy a dar la palabra a los senadores para ver si proponemos algún concepto y avanzamos en esa línea. Ariel. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Explicar que el impacto significativo es una frase que se ocupa regularmente en la jerga del sistema de evaluación de impacto ambiental para referirse a un objeto preciso que son los efectos característicos o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300. Esta clase de efectos características está regulado luego en el reglamento vigente del sistema de evaluación de impacto ambiental y además existen varias guías del servicio, emitidas por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, mediante las cuales van facilitando material para que los proponentes de proyectos presenten adecuadamente cómo se conceptualizan, cómo se identifican a través de trabajo de campo. Entonces tiene un desarrollo bastante extenso en el sistema desde el inicio del sistema. De incorporar una definición conceptual a algo que ya tiene una aplicación práctica muy extensa, tiene que ver con que una definición muy restringida puede hacer que proyectos que sean de gran envergadura, que requieren esta evaluación más cualificada, que es por estudios de impacto ambiental, solo lo hagan mediante declaraciones, que es un estándar un poco menor. Y por otro lado, una aplicación de un concepto demasiado amplio va a significar el inverso, que es abrir el campo a que proyectos que normalmente requerían solo una declaración ingresen por un estudio, lo cual tiene otros costos y otros plazos. Entonces, para un concepto que tiene un lato desarrollo es inconveniente. Esto incluso ha sido discutido en otras instancias, otras comisiones de expertos que han intentado abordar este punto también han llegado un poco a la conclusión no han podido decantar en un concepto de impacto. Y tomando todas esas explicaciones, esos antecedentes, lo que nosotros planteamos al equipo de asesores es que si resultaba problemático por un tema de entendimiento a qué se refería la indicación del Ejecutivo, una alternativa razonable es eliminar el concepto de la indicación, hacer la remisión, dado que es en el mismo artículo 11 de la ley donde se está haciendo esta indicación, es eliminar el concepto de impacto significativo y hacer una referencia al propio artículo donde se inserta el inciso. Esa es una alternativa. Y ahí propusimos un texto lo voy a leer para no equivocarme. Requerirán especialmente la elaboración de un estudio de impacto ambiental a aquellos proyectos o actividades que produzcan como consecuencia de las emisiones estimadas del proyecto, o las circunstancias que serán determinadas mediante el decreto que declare zona saturada o latente mientras no se dicten los respectivos planes de prevención de contaminación. Entonces, con eso eliminamos la referencia a impacto significativo para no dar lugar a duda y hacemos la referencia a que son este aumento de emisiones que se declara en la propia resolución de zona saturada o latente, el que es una presunción de impacto significativo. Esa es una alternativa. Haciéndonos cargo también de
de un comentario que se había hecho a propósito de la vez anterior donde se votó esta indicación. También entendemos que pudiera ser importante refundir los dos incisos finales del artículo que se refieren a materias muy similares. Tienen objetos un poco distintos, entonces ahí, si la comisión lo estima pertinente, también podría leer otra alternativa para que sea un solo inciso y no dos incisos que suenan parecidos, pero yendo al fondo de la pregunta, ahí hacemos una propuesta para eliminar la referencia a impacto significativo y no entrar a una discusión sobre si definirlo o no, sino fijar su contenido preciso. Gracias, Ariel. Voy a darle la palabra a los senadores, a la senadora. Estamos discutiendo, ¿cierto?, si definimos nuevos impactos significativos. Yo creo que es importante recalcar que nos detuvimos en aquello porque, dado que nuestro proyecto busca hacernos cargo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico entre que se ejecuta un plan, vamos a establecer mayores exigencias o derechamente, ¿cierto?, algunas provisiones de determinados proyectos y evidentemente que el tema de aquellos que produzcan impacto significativo, yo me atrevo a definirlo como parte del corazón del proyecto. Entonces, vuelvo a dar la palabra. Yo también tengo una propuesta. Senadora Allende. A ver, yo entiendo que el Ejecutivo inicialmente, haciéndose cargo de los comentarios que se hicieron, hace como dos propuestas, pero finalmente creo que tratan de resumir en una sola, pero hay una propuesta, yo no sé si fue compartida con otros asesores, pero entiendo que es la idea de un inciso nuevo. Yo no sé si eso está compartido con el Ejecutivo o con los otros asesores, que me lo mandaron a mí los asesores, que dice, ¿puedo leerlo? Las circunstancias que el respectivo decreto que declare la zona saturada o latente referido en el inciso anterior deberán considerar lo menos la cantidad de fuentes emisoras de contaminantes en el territorio y la cantidad de personas y grupos vulnerables, entendiendo esto como aquellos que presentan un alto riesgo vinculado con la contaminación por tratarse de grupos ya marginados en condiciones previas de vulnerabilidad a la contaminación, tales como niños, niñas, adolescentes, personas en situación de calle, adultos mayores, trabajadores expuestos a contaminantes, entre otros. Yo no sé si esto de verdad fue considerado por el Ejecutivo y si lo pusieron, y si está el Ejecutivo de acuerdo con esta propuesta nueva. Gracias, senadora Allende. Le voy a dar la palabra a Ariel. Senador Durana, perdón. Después le doy la palabra al Ejecutivo. Bueno, lo que se ha estado trabajando es que finalmente la norma no quede al amparo de la decisión discrecional que pueda tener un futuro gobierno, un futuro ministerio, y cuando uno habla del impacto significativo es que finalmente considere los principios preventivos de gradualidad y de responsabilidad. Obviamente en el marco de la ley de medio ambiente, y desde esa mirada nosotros, por lo menos yo voy a votar en contra si es que no está claramente definido este impacto significativo, porque finalmente termina quedando todo el enfoque productivo, todos quienes finalmente deban presentar proyectos y ser parte de la evaluación ambiental, van a quedar bajo la gradualidad de una decisión que no va a estar claramente definida ni en la ley ni en el reglamento. Gracias, senador Durana. Yo creo, sinceramente, que estamos todos contestes en que tenemos que definir impactos significativos. Si eso es a través, por ejemplo, de lo detallado que mencionó la senadora Allende, a través de la remisión a las normas, que es lo que señaló el Ejecutivo. También en el caso del senador Durana hay una, en el trabajo que hicieron los asesores nuestros, hay una propuesta de remitirse a lo establecido ya en nuestro ordenamiento jurídico, que sería específicamente a las letras A, C y D del artículo 5 del decreto 40, que aprueba el reglamento de sistema de evaluación de impacto ambiental, o aquel que lo reemplace, teniendo en consideración los principios preventivos de gradualidad y de responsabilidad. A su vez, dicha ponderación deberá tener en cuenta lo establecido en el inciso 4 del referido artículo 5. ¿Por qué lo quise mencionar? Aprovechando que está el Ejecutivo presente, porque yo concuerdo, y aquí ya empiezo a dar mi opinión, de que si establecemos algo muy detallado, a lo mejor
vamos a ir en contra incluso de lo que está establecido, lo que se entiende y se interpreta por impacto significativo en el resto del ordenamiento, tanto en la ley de bases, por ejemplo, que fue lo que mencionó el Ejecutivo, o en el decreto 40 que aprueba el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero sí creo que lo que sería una mala decisión es que para, entre comillas, ahorrarnos la decisión y avanzar en el proyecto, sacar el impacto significativo, eso sería, digamos, una mala decisión porque tenemos que hacernos cargo de este espacio, este paréntesis muy grande, muchas veces, ciertos años, y por lo tanto adecuarnos o limitarnos, digamos, a los proyectos que evidentemente vienen a golpear a zonas que ya han sido, insisto, declaradas latentes o saturadas. Entonces, vuelvo al punto que nos convoca respecto al impacto significativo. Yo creo que remitirnos al ordenamiento jurídico me parece que es una decisión más, voy a ocupar esta palabra, pero ojalá me entiendan bien, objetiva o concreta, y que no nos acarrearía ciertos mayores inconvenientes en una ley que podría afectar otras, porque en nuestro ordenamiento ya está definido impacto significativo. Entonces, le hago una pregunta concreta al Ejecutivo, dado que Ariel está involucrado evidentemente con mayor conocimiento y tiempo en este tema, es si es la ley de bases, a través de lo que se está establecido en el artículo 11, si es el decreto 40, que aprueba el reglamento de sistema de evaluación de impacto ambiental en el artículo 5, o si es directamente varias normas que, a juicio cierto, el Ejecutivo deberían quedar establecidas en este artículo y en este proyecto. Ariel. Los impactos son los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la ley. El reglamento lo que hace es hacer una especificación y criterios metodológicos luego para la evaluación. Por lo tanto, ese reglamento puede cambiar en el tiempo, pero el objeto es lo que está regulado en el artículo 11. Esos son los que en la jerga se conocen como impactos significativos. Ariel, ¿tienes a la vista, disculpa, el artículo 11? Que hoy día no sé por qué, Sí. pero estamos sin el... El artículo 11 dice: los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental si generan o presentan al menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias. Se compone de varios literales que tienen estas tres objetos, efectos, características o circunstancias, distintos componentes ambientales. Entonces, ese es el objeto, efectivamente. El reglamento puede modificarse en periodos sucesivos. De hecho, por mandato de la Ley de Cambio Climático se debe proceder ahora a una modificación al reglamento. Por lo tanto, una remisión normativa al reglamento es poco conveniente porque va a generar este tema de que el decreto 40 va a ser derogado o reemplazado, perdón, en el próximo ejercicio. Doy la palabra. A ver, yo concuerdo, más allá incluso de la tramitación del proyecto, de nuestro proyecto, el que estamos ahora discutiendo, que siempre es mejor hacer referencia a la ley, porque yo concuerdo también de que el reglamento, ¿cierto?, puede ser modificado fácilmente, independiente en que en este turno, que es el mismo argumento que el senador Durán nos exponía a propósito de que no quedara definido impacto significativo. Ahora veo al abogado Bruno Raglianti pidiendo la palabra, así que le damos la palabra. No se escucha, Bruno. En silencio, Bruno. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahí sí. Disculpen. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Aprovecho de saludar a todos y a todas en el día de hoy para este importante proyecto de ley. Sí, aclarar nuevamente, esto lo hemos conversado largamente con los asesores, y aclarar nuevamente que no es que el concepto de impacto ambiental significativo no esté definido, de hecho está profusamente definido y cada uno de los efectos, características o circunstancias que están en el artículo 11 de la ley 1300 son impactos ambientales significativos. Esto tiene la lógica de que en definitiva lo que se concibe dentro de la lógica regulatoria del CIA es que el artículo 10 nos va a indicar cuáles son los tipos de proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, cuál tiene la obligación de ingresar al sistema, y después el artículo 11 lo que hace es ver la vía de ingreso.
Aquí se distingue entre la declaración de impacto ambiental y entre el estudio de impacto ambiental. Cuando yo ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de un estudio, según justamente cada uno de los literales que establece el artículo 11, mi proyecto entonces está produciendo impactos ambientales significativos. Pues aquí vemos nosotros que hay una equivalencia entre el concepto de impacto ambiental significativo y en cuanto a los efectos, características o circunstancias que ya están profusamente regulados en el artículo 11 y que después en el artículo 5 y siguiente del reglamento se le da mayor precisión. ¿Por qué esto? Porque también, como lo hemos conversado también con los asesores, la temática ambiental y las componentes ambientales no dan lugar a que uno pueda tener, en definitiva, un concepto que sea omnicomprensivo de todos aquellos impactos ambientales significativos que se producen en cada una de aquellas componentes. Entonces, como también lo conversaba Ariel, el artículo A, por ejemplo, se refiere a riesgo a la salud de la población, el artículo B es efectos adversos significativos sobre recursos naturales, el artículo C, alteración entonces de asentamiento de comunidad humana. Entonces ahí vamos viendo cómo distintas componentes del medio ambiente están siendo consideradas y después estos mismos literales que están en el artículo 11 son desarrollados a su vez en el reglamento de forma más profusa. Así, por ejemplo, también el Servicio de Evaluación Ambiental dicta guías de evaluación. Estas guías de evaluación se refieren a distintos temas, pero también hay guías de evaluación que se refieren específicamente a los efectos, las características o circunstancias del artículo 11. Por ejemplo, está hace mucho tiempo ya la guía del riesgo a la salud de la población. ¿Y qué es lo que hace esta guía? A su vez, también explica cada uno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 y del artículo 5 del reglamento, que es el que se refiere a esta componente ambiental. Por lo tanto, al contrario de lo que se ha indicado, el concepto de impacto ambiental significativo, si bien no está definido en el artículo 2 como concepto propiamente tal, sí está claramente regulado, definido, y eso es lo que existe actualmente. Y actualmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental se trabaja en base entonces al artículo 11, a los efectos que se producen por un proyecto y por tanto al ingreso a este sistema de evaluación de impacto ambiental a través de un estudio de impacto ambiental. Entonces, toda vez que se ingrese por alguno de los efectos, característicos o circunstancias del artículo 11, se ingresa a través de un estudio y estaremos hablando entonces de que ese proyecto genera impactos ambientales significativos. Perfecto, gracias. A ver, Solo un detalle, Presidenta, que el sí, concepto que Ariel. sí está en el artículo 2 es el de impacto ambiental, y ese Sí. también está definido ese sí también está expreso. Sí, ahora, insisto, como en el artículo de nuestro proyecto, ¿cierto? Está expresamente establecido impacto significativo y creo que esas palabras cumplen con lo que como legisladores queremos transmitir, ¿verdad? Que sea cuando efectivamente produzcan ese nivel de impacto. A mí me parece que remitirnos a la legislación termina cumpliendo el objetivo de establecer esa definición de que no es cualquier cosa, sino que es lo que ya hemos definido como legisladores y podríamos además dejarlo expresamente. Sí quiero darle la palabra al senador Durana, más allá incluso de cómo él evidentemente pueda votar, ¿cierto? Ejerciendo su derecho, es que lo que mencionaba era remitirnos a un reglamento, pero de igual forma remitirnos a una definición. O sea, si estamos cumpliendo con el objetivo de que quede establecido cuáles son, o qué se entiende, mejor dicho, por impacto significativo, remitiéndonos a la ley de base, se daría aquello por saldado o si cree que hay que reforzarlo estableciendo alguna frase sin perjuicio de poder remitirlo de igual forma. Entonces, senador Durana, ¿cómo lo ves? Mira, la verdad es que en general lo que uno trata de buscar es certeza administrativa y certeza jurídica en relación a estas declaraciones de zona saturada o latente. En general, lo que uno busca es que cuando se declaren estas zonas saturadas o latentes en relación a proyectos que han pasado debidamente con la declaración de impacto ambiental, se puedan definir claramente las cantidades de fuentes emisoras de contaminantes en el territorio y la cantidad de personas, grupos vulnerables. Entonces, es ahí en donde quizás tengo un cierto ruido con respecto
a que quede esa declaración de impacto significativo, justamente con el objetivo de poder otorgar esta certeza. Pero obviamente que también estoy abierto a buscar un consenso dentro de lo que podamos establecer en la comisión. Yo quiero desde ya decir y que quede también aquí en la historia es que yo comparto que tiene que quedar una certeza, no estamos prohibiendo, ¿cierto?, que cualquier proyecto avance, ni mucho menos, pero sí no nos olvidemos de que el artículo que estamos ahora discutiendo parte indicando que se requerirá la elaboración de un estudio de impacto ambiental. O sea, no estamos prohibiendo incluso los proyectos que produzcan un impacto significativo, sino que estamos estableciendo que aquellos que producen un impacto significativo, y se entenderá por estos, los que están establecidos en el artículo 11 de la ley de bases, van a requerir de un estudio de impacto ambiental. Permítanme decir algo, a lo mejor no debería decirlo, pero en general estos proyectos de este nivel de impacto requieren de un estudio. Lo que estamos reforzando a su vez es que este impacto significativo no se ponga en duda, porque también eso, más que ponerse en duda, a veces se busca la fórmula de evadir ciertos estudios para presentar una declaración y avanzar más rápido en ese proceso. Pero a mí me parece bien que a lo que ya tenemos en nuestro proyecto le indiquemos expresamente que se entenderá por impacto significativo y nos remitimos a la ley de base para que además así de esa forma tampoco establezcamos aquí una definición que pueda ser o menos o más. Me voy a poner en los dos ejemplos, sino que aquello que ya está definido y en virtud de lo cual se han ido realizando las interpretaciones por los distintos órganos una vez que hay que interpretar la ley cuando así se requiera. Entonces, sugiero que agreguemos, ¿cierto?, donde dice aquellos proyectos o actividades que produzcan un impacto significativo, coma, y allí remitirlo directamente a lo que se entienda, claro, no, a lo que está establecido en la ley de base, ¿cierto? Bueno, claro. Sí, exactamente. O, y por eso quiero plantear las dos alternativas, terminado este párrafo, digamos, este numeral 3, que es de un solo párrafo, ahí indicar que se entenderá por impacto significativo. Ahí ya es una cuestión de forma, no sé qué opinan ustedes, pero entiendo que en el fondo remitirlo a lo que ya está definido me parece correcto. Senador Durán. Pero quiero entender de que lo que vamos a hacer en este inciso es que la definición de impacto significativo va a quedar acompañada de las normas que están claramente definidas en la ley de base del medio ambiente. ¿Eso es? Sí, en el mismo artículo 11. Sí, porque tú no necesito que se agrega al artículo 11, o sea, queda dentro de la misma norma. Claro, pero sí, pero efectivamente vamos a entender por impacto significativo y la lo ley de que... base medio ambiente lo explica. Exacto. ¿Explicita bien? El artículo 11. Sí. Ok. Es bien amplio. Sí. Ok, estamos. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias, senador Durán. Entonces, en votación. En votación, pero habría que... Pero se podría, ¿quién va a redactar finalmente la No, bueno, No, la podemos- secretaría, pero acordemos pero ahora dónde acordemos va que el lugar, el digamos. impacto significativo son los literales señalados en los incisos anteriores. Esa es la idea, porque esto es un nuevo inciso al artículo 11. Esa es la idea. Entonces nosotros aquí lo redactamos. Sí, Eso es lo que está en votación. Senador Durana. Por favor. Ay, perdón, gracias. Senadora Allende, de primero. Yo quiero una última duda que tengo. Sí. O sea, yo entiendo que el Ejecutivo había hecho hasta 2 propuestas incluso. Sí. Bueno, y después decía que podía eso resumirla en una. Yo no sé si eso lo dejamos caer o el Ejecutivo mantiene la idea de una sola propuesta que resumía un poco las 2 propuestas, ya de alguna manera. Porque, digamos, de esa manera ellos entienden el por qué no era necesario lo del impacto significativo y al mismo tiempo, obviamente, nos hacen ver que está muy definido en el artículo 11. Entonces, primero, antes de votar, me gustaría saber cuál es la posición final del Ejecutivo. Eso es lo que quiero saber antes de votar, perdón, Presidenta. Porque creo que hay que ser claro. Yo entendí todo lo del artículo 11, me parece que está bastante especificado, creo que queda razonablemente especificado, pero quiero saber
el Ejecutivo hace una sola propuesta de las dos que había hecho cuando se sacaba el impacto significativo, entendiendo las razones por cuál lo hace. ¿Cuál es la propuesta en definitiva del Ejecutivo en esto? Por su intermedio, Presidenta. No, las otras alternativas eran simplemente un tema de claridad del texto en relación a que hay dos incisos que son parecidos, el actual que tiene el artículo 11 y este que se está votando ahora con las precisiones Agregándolo. conceptuales que ustedes están, que los senadores están votando en este momento. Era para compatibilizar, pero son incisos que funcionan de manera distinta, es solamente un tema de redacción. El inciso que hoy día hay vigente tiene que ver con las normas, como la regla general que aplica para cuando ya está declarada zona latente o saturada, por ejemplo, para todo el territorio que hoy día tiene esas declaraciones y sus resoluciones no van a ser con este formato que se está discutiendo. Y además, el inciso actual también vela porque existan normas de referencia de otros países cuando en Chile no hay una norma. Entonces, tiene un objetivo y una funcionalidad bien precisa. El inciso que por esta indicación se está votando con todos los que usted comentado, tiene otra naturaleza que establecer esta presunción para los aumentos de emisiones proyectadas de los proyectos. Dicho eso, las otras discusiones, como señala la senadora Allende, tienen que ver con el inciso propuesto por el equipo de asesores de la senadora, en donde nosotros no hicimos observaciones a esa redacción, porque nosotros podemos estar de acuerdo con el espíritu de esa redacción, no era parte del objeto de la indicación. Eso es lo que hemos transmitido en distintas reuniones. Podemos estar de acuerdo con alguna de las ideas. Y eso, pero eso, Ariel, disculpa que te interrumpa. Ese es para otra discusión, para otro artículo, ¿verdad? Pero, sí. Sí. Ahora, lo que proponía, yo también te voy a complementar, Ariel, a propósito de la primera intervención que hiciste, que es que estamos todos de acuerdo, Ejecutivo y la Comisión, de que nos vamos a remitir para entender y tener una definición de impacto significativo a la ley, al artículo 11 de la 19.300, o, como dice la Secretaría, a los artículos anteriores de este mismo proyecto que han estado remitiéndose a lo mismo, digamos, te establecen ese mismo artículo. Sí. Ahora, lo que proponía el Ejecutivo era así: agregábamos en este mismo párrafo o numeral, ¿cierto? En el número 3, expresamente la mención al artículo 11 de la 19.300 o en otro distinto que era más específico en todo caso, no por el texto y por lo que persigue, sino que por lo que cubría en esa normativa. Para clarificar, las propuestas alternativas de redacción las planteamos para la otra indicación, en donde sí nos solicitaron un concepto de impacto crítico. Sí, en eso tenemos un acuerdo. Ahí sí teníamos una propuesta de concepto, no acá, y tal como dice la secretaria de la comisión, entendería que ustedes están votando una referencia a los incisos 1 y, o sea, a los incisos, déjenme ver exactamente la mesa. En el inciso primero del propio artículo, porque este es un inciso de ese mismo artículo. Entonces, suena raro decir, tal como dice el artículo, no sé si es el mismo artículo, tendría que ser el inciso primero anterior, una redacción de ese estilo. Sí. Ok, entonces, para recordar y continuar con la votación, en el mismo número 3, en este mismo artículo, al final de este párrafo, vamos a señalar expresamente para que luego la Secretaría pueda llevar a cabo la redacción, que se entenderá por impacto significativo lo establecido en el artículo 11 de la ley 19.300 de base, y yo incluso lo que abunda no daña, a lo que hemos hecho mención en los artículos anteriores, algo así. ¿Les parece? Presidenta, yo quiero precisar que la única referencia que hay que hacer aquí es a este mismo artículo 11, al inciso primero, que tiene 7 numerales, que son los que son impactos significativos. Eso es lo que vamos a votar. ¿Eh? Sí. Ya, entonces, bueno, senador Durán. Ahora ya. A favor, señora secretaria.
modificación que ya se señaló, que es señalar lo que es impacto significativo y hacer referencia al inciso primero del artículo 11 de la ley de base. Número. Sí, está antes que el número 4. Bueno, Presidenta, corresponde ahora ver la propuesta de la senadora Allende, que propone un nuevo inciso para este artículo 11. El inciso nuevo es del siguiente tenor. La o las circunstancias que el respectivo decreto que declare la zona saturada o latente referido al inciso anterior deberán considerar a lo menos la cantidad de fuentes emisoras de contaminantes en el territorio y la cantidad de personas y grupos vulnerables, entendiendo por estos como aquellos que presentan un alto riesgo vinculado a la contaminación por tratarse de grupos ya marginados o en condiciones previas de vulnerabilidad a la contaminación, tal como niñas, niños, adolescentes, personas en situación de calle, adultos mayores o trabajadores expuestos a contaminantes, entre otros. Gracias, señora secretaria. Señora Allende. Sí. Lo dice por sí solo, digamos. El tema es justamente las condiciones en las cuales es importante poder trabajar esto. Me parece bien. ¿Algún senador, el Ejecutivo? Estamos dando más contexto, eso es lo que yo quiero decir. Eso es lo que me importa, dar contexto. Yo creo que deberíamos incorporarlo, estamos dando más contexto. Sí. Presidenta, reiterar que el espíritu que está en esa indicación de la senadora, a nosotros nos parece correcto, pero no tenemos una opinión respecto de la redacción precisa y diría que sería un tema que deben discutir los senadores. Bruno. Sí, complementando lo que señalaba Ariel, también esto también lo conversamos con los asesores. Solo enviamos una minuta de respuesta a los asesores y entendíamos que estaban de acuerdo con no incluir esta propuesta, dado que según lo que nosotros explicamos en su momento, si bien estamos también de acuerdo con la propuesta de la redacción, difiere del objeto de regulación de lo que estamos haciendo ahora. Nosotros ahora estamos viendo justamente la circunstancia que dará lugar a un estudio de impacto ambiental, por tanto un impacto significativo, que como comentábamos era equivalente a estos conceptos, y esto se hace a través y en relación a la norma de calidad respectiva. Entonces, para esto nosotros lo que tenemos que ver es el objeto de la norma respectiva, en este caso son las normas de calidad, que puede ser primaria o secundaria. El objeto primero de la norma de calidad es regular el riesgo de la salud de la población y la norma secundaria es, en definitiva, la preservación de la naturaleza. En dicho orden de ideas, los elementos que se plantea por la senadora Allende dicen más bien en relación con aspectos que se ven durante la evaluación de impacto ambiental y que se llegan a determinar. Es decir, nosotros no podríamos saber de antemano, por ejemplo, si hay personas y grupos vulnerables. Por tanto, si no podemos saber de antemano aquello antes de la evaluación, mal nosotros podríamos tratar de definir esta circunstancia en el mismo decreto de zona latente o saturada, sino más bien durante el proceso de evaluación ambiental. También nosotros indicábamos en su momento en la minuta que, por ejemplo, la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos ya está definido, eso ya está contemplado en el artículo 11 letra A. De hecho, el artículo 11 letra A dice riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones de residuos. Y por lo tanto, por razones explicadas, nosotros entendemos que no sería necesario realizar estas especificaciones porque, como comentaba Ariel, dista del objeto de, el decreto de zona latente o saturada, y en el momento en que nosotros vamos a dictar este decreto y que vamos a establecer esta circunstancia que va a dar lugar al estudio, no vamos a poder tener esta información. Me refiero a la información referida, por ejemplo, a la población vulnerable, ya que dicha información solamente se va a poder tener lugar una vez que el proyecto se presente a evaluación de impacto ambiental y se levante la línea de base. Ahí es cuando se levanta esta información y se da cuenta de los receptores justamente. Y los receptores pueden ser estas personas vulnerables que van a ser objeto de protección a través del procedimiento de evaluación de impacto ambiental una vez que también se estimen las emisiones del proyecto. Entonces, por esas razones sería recomendable no incluir este tipo de información
porque eso estamos hablando que se incluiría en el decreto de zona latente saturada y no en el proceso de evaluación, que nos parece que esta propuesta dice más ver la relación con lo segundo. Presidenta, yo no sé si es posible brevemente la palabra al asesor y ver si efectivamente hay acuerdo o podemos sacarlo de los grupos vulnerables. En fin, veamos ahí si hay un acuerdo rápido. No sé si está Alejandro por ahí. Sí. Sí, senadora, por su intermedio y saludando a los integrantes presentes de la comisión. Comentar que este punto fue discutido, pero no se acuerdo de retirar este punto y que el diagnóstico compartido de la mesa fue que la referencia que hace el texto del Ejecutivo a que hay ciertas circunstancias que van a ser determinadas por decreto era demasiado abierta. Entonces que, por lo tanto, como no se podía dejar tanta, en el fondo, amplitud regulatoria en manos del Ejecutivo de turno, es que se buscó subsanar esta circunstancia, incluyendo referencia a ciertos principios que se plasmaron en el texto que está en comento, pero nosotros no tenemos problema en ponernos de acuerdo el Ejecutivo en una nueva redacción que permita satisfacer los lineamientos y lo indicado por Bruno, para efectos de colocar ciertos principios o lineamientos que tengan que tomarse en cuenta al momento de evaluar estas circunstancias a las que se refiere la redacción. Iba a darse un tiempo para... Yo quiero decir algo que no sé si, o sea, a lo mejor algunos pensarían que no tengo por qué decirlo yo o que no vendría de mí, pero lo que a mí me pasa es que siento que una cosa es especificar más o las circunstancias del respectivo decreto y otra muy distinta e insistir en este punto, indiferente de quién esté gobernando o poniéndonos en cualquier gobierno, obviamente, es limitar o restringir, delimitar la decisión del Ejecutivo en su momento. Porque, claro, insisto, a mayor especificidad, mayor límite de la decisión que pueda tomar al que le corresponde tomar la decisión en su momento. Entonces, entiendo el objetivo, digamos, de la propuesta, pero creo que incluso es más restrictiva de lo que podríamos lograr o encontrar, ¿cierto?, si esta no estuviera. Entonces, no sé, yo no el ponerse de acuerdo. Sí. No, pero yo creo que se deben poner de acuerdo, porque se dice que en el fondo está de acuerdo, pero hay ciertos aspectos no, a lo mejor hay un espacio para que se pongan de acuerdo, digamos, mis asesores con el Ejecutivo y lo dejamos por ahora. Sí, ahora yo también quiero recordar sobre todo el tiempo de las votaciones, porque podemos seguir ahora votando el numeral 4 y dejar este punto porque hoy no vamos a terminar de votar, pero si ya no se logra un acuerdo, hay que ponerlo en votación. O sea, eso es evidente y por lo tanto, aprovechando el tiempo, avancemos en el número 4, dado que no vamos a terminar, ¿cierto?, obviamente la votación del proyecto hoy día, y los insto a que en ese punto podamos ver si se logra un acuerdo y de lo contrario, insisto, en la próxima sesión lo ponemos en votación. Señora secretaria. El numeral 4 de la indicación del Ejecutivo se encuentra en la página 4 y 5 y es del siguiente tenor. Agregas en el artículo 16 un nuevo inciso quinto del siguiente tenor. Adicionalmente, en aquellas zonas declaradas saturadas y o latentes, deberá ser rechazado que el estudio de impacto ambiental que produzca un impacto crítico como consecuencia de las emisiones proyectadas del proyecto, en conformidad con la o las circunstancias que serán determinadas mediante el decreto que declare la zona saturada o latente, mientras no se dicten los respectivos planes de prevención y o de descontaminación. Tan pronto se constate dicha circunstancia, se podrá proceder a la elaboración inmediata del informe consolidado de evaluación con una propuesta de rechazo fundada. Para efectos del presente inciso, no será posible considerar la compensación de emisiones. También hay una propuesta con respecto a este numeral
de la senadora señora Allende, que aclara la redacción y establece que el impacto crítico debe ser sobre componentes ambientales o la salud de la población. La tienen ustedes en la página 3, ahí. No sé si... ¿La leo? Ya. No está en el comparado, está en esta página 3 de un... Ya. Para agregar un nuevo inciso quinto al artículo 16. Adicionalmente, tratándose de zonas declaradas saturadas y o latentes, y mientras no se dicten los respectivos planes de prevención y o de descontaminación, deberá ser rechazado aquel estudio de impacto ambiental que, como consecuencia de las emisiones proyectadas del proyecto, en conformidad con las circunstancias que indique el decreto que declare la zona saturada o latente respectivamente, produzca un impacto crítico en los componentes ambientales potencialmente afectados o la salud de la población. Tan pronto se constate dicha circunstancia, se podrá proceder a la elaboración inmediata del informe consolidado de evaluación con una propuesta de rechazo fundada. Para efectos del presente inciso, no será posible considerar la compensación de emisión. Doy la palabra al Ejecutivo si quieres explicar un poco más, pero entiendo en esto y quiero recordar que hubo acuerdo, ¿cierto?, de todos los asesores. A mí, por supuesto, me parece buena decisión que se haya recogido nuestra propuesta de que esto quedara definido, y también, para no andar más en el tema, me parece que es una definición que cumple con el objetivo. Le doy la palabra al Ejecutivo, ¿no? Insisto, si es que quiere agregar algo. Sí, muchas gracias, Presidenta. Solo agregar que se trata de los umbrales más altos de aportes de estos proyectos al inventario de emisiones de cada zona, y por lo tanto son aquellos que ya superan un límite que no admite ningún tipo de compensación, reparación o mitigación. Esa es la naturaleza de este tipo de casos y son circunstancias extremadamente calificadas. Y ahorra obviamente un montón de eficiencia al sistema porque ya se conocen de antemano cuáles son. Entonces, también una medida de eficiencia importante para todo el sistema de evaluación de impacto ambiental. Gracias, Ariel. Entonces, lo ponemos en votación, señor secretario, gracias. Senador Allende. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Latorre. Señora Presidenta. A favor, señor secretario. Muchas gracias. 4 por 7. Aprobada la propuesta de la senadora Allende para incorporar un nuevo inciso quinto al artículo 16. Enseguida. Sí, aquí el 8. No, es que habían también hablado en la sesión anterior de la definición de impacto crítico, pero aquí está señalado que el impacto crítico debe ser en los componentes ambientales. Se da por superado, sí. Ya. En la página 9 del comparado está el numeral 8. En página 9. Numeral 8. Agregas en el artículo 46 un nuevo inciso, unos nuevos incisos segundo, tercero y cuarto del siguiente tenor. En zonas declaradas como latentes o saturadas, mientras no se dicten los respectivos planes de prevención o descontaminación, los proyectos nuevos y modificaciones de proyectos existentes, sean que ingresen o no al sistema de evaluación de impacto ambiental y que estén localizados en la señalada zona, deberán compensar sus emisiones a un porcentaje que será determinado mediante el decreto que declare la zona saturada o latente, si es que dichas emisiones representan un aporte superior al porcentaje fijado por el mismo decreto que declare la zona saturada o latente del respectivo contaminante o sus precursores. Una vez dictados los respectivos planes de prevención o de descontaminación, las modificaciones de proyectos existentes deberán compensar sus emisiones en conformidad con lo dispuesto en dichos planes. Los proyectos o actividades que se iniciaron de forma previa a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental deberán compensar sus emisiones en un porcentaje que será determinado mediante el decreto que declare la zona saturada o latente, si es que dichas emisiones representan un aporte superior al porcentaje que será fijado por el referido decreto
en relación con el respectivo contaminante o sus precursores. También aquí hay una proposición de la senadora Allende, que es de precisión, no cambia el fondo, es de precisión de la, no sé si leerla, pero solo precisa. ¿Ah? Ya, en zonas declaradas, ya, lo voy a leer. En zonas declaradas como latente o saturada, mientras no se dicten los respectivos planes de prevención o descontaminación, los proyectos nuevos y modificaciones de proyectos existentes, sea que ingresen o no al sistema de evaluación de impacto ambiental y que estén localizados en la señalada zona, deberán compensar sus emisiones totales anuales en un porcentaje que será determinado mediante el decreto que declare la zona saturada o latente, si es que dichas emisiones representan un aporte superior al porcentaje fijado, hay que señalar por el referido decreto, en relación con el respectivo contaminante o sus precursores. Una vez dictados los respectivos planes de prevención o descontaminación, los proyectos nuevos y modificaciones de proyectos existentes deberán compensar sus emisiones en conformidad con lo dispuesto en dichos planes. Los proyectos o actividades que se iniciaron de forma previa a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental deberán compensar sus emisiones en un porcentaje que será determinado mediante el decreto que declare la zona saturada o latente, si es que dichas emisiones representan un aporte superior al porcentaje que será fijado, aquí le agrega, por el referido decreto en relación con el respectivo contaminante o sus precursores. Esa es la propuesta de la senadora Allende. Yo entiendo que esto ya está acordado con el Ejecutivo y no hace más que precisar, así que no creo que deberíamos. ¿Y cómo ampliar más. procederíamos con el tema de la votación? Porque procedemos con esta indicación directamente, ¿que es lo mismo? ¿Sí? No sé. Sí, Sí, y también, efectivamente, Ariel, estamos perdón. de acuerdo con hacer esa modificación propuesta por el equipo de la senadora Allende en la primera parte de la indicación. La indicación tiene la 3 incisos, ¿no? Y la primera es la que se presentó ese ajuste, y la naturaleza de la indicación en su ¿Lo conjunto votamos? tiene que ver con... Sí. Senador Latorre. Presidenta, porque en el fondo lo que primero entiendo, ¿no?, que debe guiar es la indicación propuesta por el Ejecutivo, Claro. y lo que podríamos hacer es votar la indicación del Ejecutivo con modificaciones, y ahí esa modificación específica, la que acepta el Ejecutivo, digamos, de la propuesta de la senadora Allende, pero la que manda, entiendo, es la del Ejecutivo en primer lugar. Sí. ¿No? Sería votar el inciso primero con la modificación que propone la senadora Allende. Pero dentro del inciso primero de la indicación del Ejecutivo, claro, para ir en orden. ¿Mm? Y el segundo es igual. Sí. Senador Durana. El inciso primero de la indicación del Ejecutivo con la modificación propuesta por la senadora Allende. Estamos hablando del artículo 46. Estamos hablando del artículo 46. ¿Mm? Ahí quedaría, ¿cómo quedaría? Solamente la votación. ¿Mm? Bueno, voy a leer de nuevo la indicación de la senadora Allende. El primer inciso. Sí. En zonas declaradas como latentes o saturadas, mientras no se dicten los respectivos planes de prevención o descontaminación, los proyectos nuevos y modificaciones de proyectos existentes, sea que ingresen o no al sistema de evaluación de impacto ambiental y que estén localizados en la señalada zona, deberán compensar sus emisiones totales anuales en un porcentaje que será determinado mediante el decreto que declare la zona saturada o latente, si es que dichas emisiones representan un aporte superior al porcentaje fijado por el referido decreto en relación con el respectivo contaminante o sus precursores. ¿Unanimidad, A presidente? favor. ¿Parece por unanimidad? Sí. Gracias. Bueno, en tanto el inciso segundo de la indicación del Ejecutivo es idéntica a la propuesta de la senadora Allende y señala lo siguiente.
Una vez dictados los respectivos planes de prevención o de descontaminación, los proyectos nuevos y modificaciones de proyectos existentes deberán compensar sus emisiones en conformidad con lo dispuesto en dichos planes. ¿Parece por unanimidad también la votación? Además, me parece importante, quien estuvo de acuerdo también de nuestros asesores, lo revisaron, gracias. Finalmente, el inciso tercero del numeral propuesto por el Ejecutivo. Aquí hay una pequeña modificación de la propuesta de la senadora Allende. Voy a leer la modificación que propuso. Es que la suya dice fijado por el referido decreto. Es una cosa bien formal. Pero voy a leer la del Ejecutivo y después leo la suya. El inciso tercero. Los proyectos o actividades que se iniciaron de forma previa a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental deberán compensar sus emisiones en un porcentaje que será determinado mediante el decreto que declare la zona saturada o latente, si es que dichas emisiones representan un aporte superior al porcentaje que será fijado por el referido decreto en relación con el respectivo contaminante o sus precursores. La propuesta de la senadora Allende señala los proyectos o actividades que se iniciaron de forma previa a la entrada en vigencia del sistema de evaluación ambiental deberán compensar sus emisiones en un porcentaje que será determinado mediante el decreto que declare la zona saturada o latente, si es que dichas emisiones representan un aporte superior al porcentaje que será fijado por el referido decreto en relación con el respectivo contaminante o sus precursores. Es igual. No, sí, es igual. Sí, pues yo también lo siento igual, lo que no entiendo igual, cuál es la objeción que tiene el Ejecutivo para aprobar esto. Idéntica, no sé por qué. ¿Ariel? No tenemos objeciones, nos parece correcto. Se refiere a proyectos de macrofuentes Okay. en zonas saturadas o latentes. Sí. Lo que viene ahora, salvo la indicación de la sanción a los funcionarios, estamos todos con acuerdo, digamos. Sí. Ya, Es que viene el tema que es los plazos y sanciones, claro, es bien importante. pero en esta no, entonces No, en esta no hay Sí, problema. votación. Lo que pasa es que estamos en la hora, pero Ya. ¿Quieres no, habría que seguir con la... Pero ¿no votar completo cuando estamos votando por párrafo? No, que ya terminamos. Terminó. Okay. Bueno, el numeral 9 es, en la página 15 son los artículos transitorios. Tiene 2 artículos transitorios. 15. Aquí tenemos las indicaciones de plazo y sanción. Sí. Presidenta, a ver, ya, partamos con los artículos transitorios. Artículo primero transitorio. En el plazo de 6 meses contados desde la publicación de la presente ley, el presidente de la República, por decreto expedido a través del Ministerio del Medio Ambiente, deberá proceder a la modificación de los decretos supremos número 38 y 39, ambos del 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, con el objeto de armonizar sus normas y establecer los procedimientos y plazos para la implementación de la presente ley. Ya, aquí le da la palabra al Ejecutivo para que nos argumente, ¿cierto?, el porqué de este plazo, y entendiendo que hay también una indicación, luego le da la palabra a la senadora. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Explicar que consideramos que es relevante, dado que se están haciendo ajustes al contenido y alcance de los decretos de declaración de zona saturada latente, y que, como hemos visto, tiene una serie de conceptos asociados novedosos, que el reglamento se actualice en estas materias. Y el reglamento de los planes también, dado que va a haber una suerte de continuidad en distintas etapas, ¿cierto?, entre la declaración de zona y los planes de contaminación. Por lo tanto, en ese sentido era relevante y se estableció un plazo bastante acotado para la actualización reglamentaria de 6 meses.
En su monito se nos pidió especificar más. Ahí hay un par de redacciones alternativas posibles en términos de especificar el objeto de la adecuación, pero que no altera sustantivamente el sentido de la norma, que es llevar estas modificaciones legales al reglamento. Ok, gracias, Ariel. Senadora. Sería bueno que le diéramos la palabra a Alejandro, que estuvo hablándolo con el Ejecutivo, pero aquí nos importa mucho porque hemos tenido hartos problemas con las dictaciones, los reglamentos, el aguas grises es el mejor ejemplo. Entonces, no es solo dictar, sino la revisión de la norma también. Entonces, yo no sé si le parece, creo que sería bueno que Alejandro nos dijera la conversación que tuviera. Por su intermedio, señora presidenta, solamente indicar que en el fondo la propuesta que se hace desde la oficina de la senadora Allende para este punto es, en el fondo, diferenciar que a diferencia de la indicación del Ejecutivo indica que el proyecto de ley por completo no puede entrar en vigencia sino hasta que se dicte el reglamento. Entonces, lo que nosotros proponemos es que hay ciertos artículos de este proyecto de ley que no tienen ningún problema en poder entrar en vigencia apenas se dicte y se publique la ley, y que hay ciertos otros aspectos que para entrar en funcionamiento dependerían del reglamento. Entonces, nosotros proponemos hacer una diferenciación entre esos dos puntos. Por ejemplo, cuando se busca definir zona latente, zona saturada, esas son solamente dos definiciones que son un aporte a nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto no vemos problema en que pueda esa parte de la ley entrar en vigencia, mientras que toda la parte relativa a todo el sistema de evaluación de impacto ambiental y todo esto del impacto crítico, etcétera, etcétera, esa más bien podría quedar sujeta a reglamento. Entonces, esa más o menos es la idea de la propuesta que nosotros sugerimos a la mesa. Gracias, Alejandro. Doy la palabra a los senadores. Que todo tenga que postergarse los 6 meses, sino que hay posibilidad de hacerlo de manera más inmediata. Yo concuerdo que hay cosas que pueden entrar evidentemente en vigencia, o sea, que pueden ejecutarse inmediatamente una vez que la ley entre en vigencia, pero también creo que es importante dejarlas claramente establecidas. Entonces, en ese punto, pedir o a la Secretaría, ¿cierto?, que digamos en definitiva si es que ese es el camino o eso es lo que podríamos votar, cuáles que podrían entrar inmediatamente y cuáles, algo dijo Alejandro recién, pero me parece que sería bueno recalcar, ¿cierto?, cuáles entrarían inmediatamente una vez que la ley esté vigente. Presidenta, vamos por partes, porque el artículo primero transitorio habla del plazo para la modificación de los decretos supremos. No está hablando de la vigencia de las normas de la ley, está hablando del plazo para la dictación de los decretos supremos, que es de 6 meses. Sí, pero yo entiendo que el plazo de los 6 meses, o sea, en el plazo de 6 meses, por decreto expedido, ¿cierto?, por los ministerios, habrá que proceder a modificar los decretos supremos que dicen relación con los temas que estamos hablando. Entonces, hasta donde entiendo, lo que plantea la senadora es que no tenemos que esperar 6 meses. Es que eso para la totalidad. Para la totalidad de la ejecución de la ley, una vez que ésta esté en vigencia. Ahora, mi pregunta es, para poder votar en esa línea, ¿qué es lo que se propone que se ejecute inmediatamente una vez que la ley entre en vigencia y qué es lo que no? No sé si el artículo segundo transitorio es el que fija la vigencia de la ley, y a ese el artículo es que la senadora Allende tiene una propuesta para reemplazarlo. ¿Por qué no? Ya entendí lo que dice la Secretaría. O sea, en el artículo primero transitorio deberíamos votarlo tal como está, porque son 6 meses para adecuar, en definitiva, para proceder a la modificación de los decretos supremos. Y luego en el segundo transitorio, ahí podríamos distinguir que una vez entrará en vigencia, digamos, o sea, el artículo único de la presente ley entrará en vigencia inmediatamente, salvo, por ejemplo, en aquellos articulados que no requieran de un reglamento. Bueno, ahí lo podríamos especificar, pero en el artículo primero transitorio entiendo que lo deberíamos votar como está, porque al final del día estamos votando que el Ejecutivo tiene 6 meses, ¿cierto?, para adecuar todos los decretos supremos que existen y demás normas. ¿Les parece proceder en esa línea? En votación el artículo primero transitorio y luego en el segundo transitorio. Unanimidad para el ya. Artículo primero transitorio. Okay.
En el artículo segundo transitorio, la indicación del Ejecutivo Tengo dice ahí lo una consulta. Sí. Senador Durana. En este segundo artículo transitorio, me imagino que va de la mano los procesos sancionatorios, que entrarían Claro, es de que ahí es inmediato. donde en virtud de eso tenemos que distinguir qué entraría, ¿cierto?, a regir inmediatamente o qué quedaría sometido al Lo que pasa es reglamento. que yo creo que ahí habría que generar un plazo, Sí. porque yo creo que 6 meses no es tanto tampoco como para que no se adecue la empresa a la norma. ¿Sí? No sé, yo lo dejo ahí. Entonces, yo tengo alguna observación con el segundo. Sí, gracias, senador Durana. A ver, Alejandro, cuando recién tomaste la palabra hiciste mención a que hay algunas cosas que pueden entrar en vigencia inmediatamente, ¿cierto? No sé si lo reglamentario y otras no. Si nos podrías nuevamente mencionar solamente ese punto. Y nosotros colocamos que en el fondo las modificaciones relativas al artículo 11 y el artículo 16 de la Ley de Bases entran en vigencia cuando se cumpla alguna de las dos siguientes circunstancias. Del fondo puede entrar en vigencia de inmediato cuando se publiquen los reglamentos a que se refiere el artículo primero transitorio, el que se acaba de aprobar, o bien si es que se vence el plazo de 18 meses desde la publicación del Diario Oficial de la Ley. Entonces, en el fondo es una propuesta que da esa flexibilidad, en el fondo, que en el fondo da 18 meses para que esto pueda dictarse esa modificación y si es que no entra en vigencia, o bien si es que ocurre que antes se reformen los referidos reglamentos, también puede entrar en vigencia antes de ese plazo de 18 meses. Está Esa es bien, la o sea, propuesta. estamos, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Abundando en el tema, pero al final haciendo más flexible la norma para que evidentemente no nos pase, y ese es el objetivo, yo lo entiendo y lo comparto, indiferente al gobierno que esté de turno, que nos demoramos eternamente en los reglamentos y nos quedamos con la ley ahí, no durmiendo en el Congreso, sino que sin poder aplicarla. Sí, yo estoy de acuerdo entonces con esa propuesta en el artículo segundo transitorio. Le doy la palabra al senador Latorre. Presidenta, gracias. No me gustaría escuchar al Ejecutivo su opinión de esta propuesta, porque en la propuesta original, en el fondo, decía que el artículo único de la presente ley entrará en vigencia a contar de la publicación del Diario Oficial de los Reglamentos, que se refiere al artículo primero transitorio, o sea, lo que votamos antes, que son 6 meses. Entonces, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo con esto de esta flexibilidad, digamos, a 18 meses según el tema? Eso. Ariel. Muchas gracias. En general consideramos que el plazo de 6 meses es un plazo desafiante para hacer la modificación, pero cumplible. Y por lo tanto creemos que es un plazo apropiado para la vigencia de todo el articulado que se ha ido votando en estas sesiones. El anticipar la vigencia de las normas relativas a conceptos, dado que no tienen una aplicación práctica, sino que son más bien para elementos interpretativos del sistema, no lo vemos como algo tan urgente en circunstancias que genera un problema que una misma ley que modifica varios artículos vaya teniendo vigencias diferidas. Genera un problema para las versiones vigentes que se publican en la Biblioteca del Congreso Nacional. Consideramos que es un poco innecesario. Y por otro lado, extenderlo a 18 meses como plazo máximo, que es el espíritu de la iniciativa del equipo de la senadora Allende, puede generar un incentivo un poco perverso para tomarse todo ese plazo. Entonces, creemos que la propuesta original era un punto medio que cubría todas esas circunstancias. No tener distintas versiones de la ley que van entrando escalonadamente en el tiempo, un plazo muy estricto, pero cumplible, y que permite esa gradualidad que le preocupa al senador Durán. Esa es la opinión del Ejecutivo. Mire, ¿les parece algo? ¿Les parece lo siguiente? Perdón, está escribiendo algo. Bueno, ya se cumplió el horario de nuestra comisión. Yo creo que proyectos tan importantes como este, y además avanzamos bastante hoy, tampoco es para que los aprobemos estos artículos en los últimos segundos, literalmente. Entonces quedaron dos cosas pendientes para eventualmente ya despacharlo, ¿cierto? El tratar de ponerse de acuerdo respecto a la primera propuesta de la senadora Allende y de tener más
más específico, es articulado y de lo contrario, bueno, votarlo. Y la entrada en vigencia, que a mí sinceramente me parece de mucha relevancia. Así que dejamos esos dos para el próximo martes. ¿Cómo? Lo de las sanciones, ¿cómo lo vamos a ver? Eso también lo tenemos pendiente. Eso queda pendiente. Sí, sí, sí. Entonces, el próximo martes nos convocamos esos tres puntos. Lo que pasa es que hay un tema de forma, que quizás no fue la forma más usual, que se le mandó la columna a todos. Sí, lo leyó en la cuenta sí. Ahí está. No, pero está hablando. Ya. No, es lo siguiente. Yo lo que, la de la BioBio, pasa que ahí hay un punto. A lo que es hoy día la ley de cambio climático, donde se establecen plazos y sanciones. Sí, no, sí, eso lo tengo claro. Esto es adaptarnos a lo que hoy día existe la ley de cambio climático, ya es ley. Entonces, evidentemente, ahí se mencionan plazos y sanciones. Sí. Sanciones si no se cumplen. Entonces, creo que, sí. Ok. Eso es, no, yo creo que en la indicación. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, se puede enviar a la Secretaría, entonces como indicación no queda así. De abrir un plazo brevísimo. Brevísimo. Okay. O sea, yo no, claro, no es que no abriría un plazo, sino que o abrir un plazo brevísimo con el ánimo de que si se logramos algún acuerdo, se ingrese y se vote la próxima semana. Pero yo sí los que les pido, porque siento que llevamos harto tiempo en esto, de que el próximo martes lo despachemos y en definitiva queden 3 temas pendientes a revisar. Es muy fácil, pero eso es... Sí, claro. Alejandro Larreacte está lista, si la tiene lista. Sí. Si la tiene redactada. Sí, está redactada. Están listas. Sí. Entonces... Eso es sin perjuicio de la discusión y la votación de cada senador. Sí, la formalidad. Sí. Pero en la formalidad de la indicación. Sí, pero lo despachamos, digamos, el próximo martes con estos 3 temas pendientes. ¿Ya? 2 formalidades. La forma de ponerlo indicación, digamos, y después obviamente se discute y se vota el próximo martes. Sí, perfecto. Además también acabamos de terminar ya nuestra sesión y el horario que estamos convocados, así que abusamos 5, 7, 8 minutos. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Recording stopped.